Bien, pues continuamos con esta próxima conclusión de la habitabilidad de los centros históricos, revisando estas gráficas de los eh, ciclos urbanos. Vamos a ver estas dos gráficas, pero ahora sobre el valor del suelo. Aquí tenemos un ingreso neto y aquí una línea sobre el tiempo. Tenemos el valor del edificio en este punto y el valor del suelo. El valor del suelo puede mantenerse estático, pero el valor del edificio con el paso del tiempo se va deteriorando, se va generando obsolescencia, comienza a depreciarse su valor y llega en este punto en donde de pronto el valor del edificio puede ser menor que el del predio. Entonces la vida económica concluyó, la vida económica del edificio concluyó. Y aquí inicia un nuevo proceso que es el redesarrollo. ¿Ok? Vamos a ver una segunda gráfica. Tenemos aquí el valor del suelo, el valor del edificio, el valor del suelo. Y entonces el valor del edificio comienza a degradarse. Pero ¿qué pasa si de pronto hay una inyección económica a la zona y hace que el valor del suelo aumente? Pues significa que el valor del edificio, su vida económica se reduce. Entonces ahí el edificio tiene que redesarrollarse o remodelarse para que nuevamente su valor del edificio aumente. Estos procesos son parte, estas gráficas son parte de la vida económica de los edificios. El valor del suelo y la vida económica de los edificios son aspectos que se ven, por ejemplo, en evaluación inmobiliaria y que tienen que ver mucho con el desarrollo urbano. Pero aquí, ¿qué pasa con el patrimonio urbano arquitectónico? La nueva actividad que se integra al edificio o al objeto de estudio según su escala deberá ajustarse al edificio y nunca al revés. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Vamos a imaginarnos que es un edificio histórico. El edificio de la villa, la basílica, en cuanto a la vida económica del edificio es cero, porque no se puede vender, porque es un bien patrimonial. La catedral vale cero, hablando de la vida económica. Por lo tanto, aquí es un tema demasiado complicado, porque si hablamos de un edificio que no tenga el rango de la catedral o que tenga el rango de un edificio histórico muy conocido, es una pequeña casita del siglo XIX y está, como pasa en Santa María la Ribera, como pasa en la San Rafael, está rodeado de voraces desarrollos inmobiliarios. ¿Qué pasa con esta casita? A veces la casita tiene ambigüedad en cuanto a su catalogación, y ahí es cuando aprovechan para darle en la torre a la pobre casita del siglo XIX. Y esto es parte de lo que tendríamos que pensar. ¿Qué hacer con la casa? ¿Tumbarla? ¿Aprovecharla? ¿Cambiarle? ¿Integrarle un nuevo uso para que ésta se ajuste a las necesidades de la población? ¿Modificar parte del edificio? ¿Dejar nada más la fachada? Como esto es horrible. Estoy hablando de Reforma 222. Ese edificio ecléctico pues parece un parche en ese monstruo blanco. Era blanco, ahora ya es gris, horrible, ¿no? ¿En verdad? ¿Eso es lo que buscamos? ¿Generar un acceso con un parche? Quizás la construcción de la Torre Reforma, que fue una muy buena opción, en lugar de destruir este edificio, que es del siglo XX, principios 1920, una cosa así. Movieron todo el edificio con toda la cimentación y ahora es una Mac Store. Bueno, por lo menos no lo destruyeron y lo dejaron como el de Reforma 222. Y es ahí donde comienza ya una reflexión personal, porque a ustedes tarde o temprano les va a tocar el patrimonio. ¿Qué van a hacer con el patrimonio? ¿Hasta dónde lo van a conservar? De pronto, ¿por qué no hacer un equilibrio entre los cambios que requiere? Por ejemplo, es 16 de septiembre, centro histórico. ¿Por qué no hacer cambios que se requieran
enalteciendo al patrimonio o aprovechando el patrimonio. Y de pronto esto se vuelve un andador mixto, en donde evidentemente es más peatonal que vehicular. La calle de Madero, que hasta hace unos años creo que a todos nos tocó que por ahí transitaran autos, y ahora es una de las sendas peatonales más transitadas del país. Buscar alternativas en donde el patrimonio y el ámbito neoliberal convivan, ¿no? De pronto esta idea de 20 de noviembre, que tarde o temprano la van a terminar generando, en donde de pronto ciertos horarios, ciertos días, esta vialidad se reduzca o desaparezca su función vehicular para generar patios, parques de bolsillo, generar lugares de estar, etc. Ya hay una idea en donde lo que buscan es la parte sur del Zócalo, cerrarla y generar una circulación desde Monumento a la Revolución hasta el Congreso de la Unión. Vamos a ver cómo se da. Que fue uno de los proyectos más polémicos del primer año de Sheinbaum, si lo pronuncié bien, no lo sé, en donde de pronto la gran cantidad de dinero que se gastaron para el 14 de febrero haciendo esos corazoncitos. Hoy en día pues está ahí, ¿qué? Frena, ¿no? La mitad ahí ocupando la plaza pidiendo ridiculeces. No soy pro AMLO, pero sí es una ridiculez también eso que están haciendo ahí de exigiendo que renuncie el presidente, ¿no? En fin, vean cómo de pronto esas intervenciones al espacio público son en beneficio del peatón, para buscar un equilibrio, una convivencia entre el desarrollo inmobiliario, el patrimonio y algo que es muy importante, la escala humana, el peatón. Podemos ver el Zócalo en los 50s, o recordar el Zócalo del Porfiriato, que estaba lleno de vegetación. La plaza siempre fue así. De hecho, las excavaciones arqueológicas, el recinto sagrado de México Tenochtitlan iniciaba donde estaba la catedral, pero toda esa plaza siempre fue plaza desde el México Tenochtitlan. O sea, abajo no hay pirámides. Por aquellos que dicen, no, lo que ha de haber abajo, no hay pirámides, ¿ok? Y se sabe porque además por ahí ya pasa la línea del metro, entonces, pues no hay pirámides. Esta escena, en donde de alguna forma nos recuerda a la Alameda, hace que la gente no esté y no puede usar el espacio como hoy en día se usa. Quizás no nos guste tanto pero esta es realmente la función original de la plaza. Podemos ver, vean estas transformaciones del patrimonio. Aquí podemos ver cómo 20 de noviembre no existía. Vean, aquí surge 20 de noviembre. Este edificio, hay uno gemelo exactamente aquí. Todavía no existía el gemelo. En 1936, si no me equivoco, fue cuando tumbaron todo eso. Hicieron un destrozadero terrible. Ven aquí el Templo Mayor, qué pequeñito estaba. Y tumbaron todo esto para poder abrir el Templo Mayor. La conservación del patrimonio cultural inmueble. Aquí tenemos que considerar que hay dos versus. El mercado inmobiliario, capitalista, neoliberal, globalizador, en donde lo importante son los valores económicos, y la conservación patrimonial. Patrimonio, valores culturales, memoria, tradición, arraigo, identidad. Y si bien tenemos organismos que buscan regular esta confrontación, como la Secretaría de Cultura, el INAH, el INVAL, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la famosa SEDUVI, del gobierno de la Ciudad de México, la misma Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos, Históricos, que es de 1971. O sea, ya tiene, ya va para 1972, 48 años, ¿no? Una cosa así. Ya está muy viejo eso. Hay organismos internacionales como la misma UNESCO, la ONU, el ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, y una serie de cartas y recomendaciones internacionales
que buscan señalar el cómo debe de ser la conservación y la restauración del patrimonio. La Carta de Atenas, la Carta de Venecia, Normas de Quito, la Carta del Restauro de Roma, la Carta de Nara, de Burra, de Washington, de Zimbabue, de Tlaxcala, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? A pesar de todo esto, nos encontramos con situaciones como esta. Y aquí tendría yo que agregar la imagen de Ciudad Universitaria con ese edificio que transgrede realmente el skyline de Ciudad Universitaria, que es ese edificio que está a un lado de la Torre Murano. No sé cómo se llame, yo le llamo la Torre Nissan, porque a un lado está el letrero de Nissan. Qué bueno que lo hicieron hacia el norte y no desde... Imagínense que desde las islas viéramos el letrero de Nissan. No, bueno, nos volvemos locos. Vean aquí la vista poniente del patio del Museo Nacional de Antropología. De pronto Reforma ya tiene un montón de edificios que de alguna forma daña la imagen original que tenía el edificio. O la misma Reforma. Este era el edificio más alto en la época del Porfiriato y ahora es una pirruñita. Con la gran cantidad de edificios que siguen y seguirán construyendo en la zona. ¿Hasta qué momento? Hay que olvidar el no perder o transgredir el genius loci. Y esto es parte de lo que Jan Gehl y se les envió, compartió en proyectos. La idea de alinearnos con hechos históricos, reforzar la trama histórica, respetar las tipologías, preservar los elementos arquitectónicos, la elección de materiales apropiados al lugar, la valorización del patrimonio, evocar memorias de los usos, apreciación local, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas que el desarrollador inmobiliario tendrá que considerar, no por querer lucrar con el patrimonio, pero sí para evitar perder la identidad de los centros históricos. Vamos a concluir este tema con una de las vanguardias o tendencias en la actualidad, que es generar ciudades inteligentes, los llamados Smart City, que lo que buscan es que estos centros históricos, o por lo menos las ciudades, traten de integrarse a la tecnología, a la llamada Internet de las Cosas, en donde encontramos el empleo de tecnologías como TIC, la automatización y control de edificios, la planificación urbana eficiente, la movilidad urbana y transporte público sostenible, gestión inteligente de los residuos sólidos, mejorar la sostenibilidad medioambiental, preocupación por el entorno social, tecnologías aplicadas a la educación, tecnologías aplicadas a la salud, sistema de comercio electrónico, transparencia de gobierno entre gobiernos y ciudadanos y datos compartidos, el Open Data. ¿Existen estas utopías? Sí existen estas utopías. Y estas utopías, la que se considera, según en el 2019, Singapur es la principal Smart City del mundo. Zurich en Suiza, Oslo en Noruega, y así otras ciudades, Copenhague en Dinamarca, tenemos Nueva Zelanda en Taipei, el Helsinki en Finlandia, Bilbao en España, Düsseldorf en Germania, en fin, y tenemos varias ciudades en donde de pronto se ha buscado generar la idea de la Smart City. Aquí tenemos pues algunos ejemplos, ¿no? De pronto cómo buscan generar, o el común denominador es nuevamente la adecuada habitabilidad de sus habitantes, donde de pronto ellos puedan usar y disfrutar los espacios públicos y vean el patrimonio cómo se vuelve parte inherente de esos espacios públicos. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase. No nos dio tiempo de abordar la temática que teníamos pendiente por ahí de... ya ni me acuerdo cuál era. Vaya. Bueno, tenemos por ahí una temática que íbamos a abordar también el día de hoy. Se va rapidísimo el tiempo. Entonces voy a hacer por ahí algún ajuste en las temáticas subsecuentes, ya que dentro de 15 días no hay clases en lunes. Entonces, bien,
no hay ningún problema. La siguiente clase, ya me acordé, es el espacio moderno y su declive. Vamos a comenzar a hablar sobre lo que es el habitar. Y es importante recordar que en las siguientes 2 sesiones hay lectura para que no se les olvide, ¿sale? Pues gracias, cuídense mucho y nos vemos. Bye.